presencia. Le damos gracias a Dios por la vida que nos permite, porque este día podemos decir que es diferente al día de ayer y cada día será diferente. Le damos gracias a Dios porque podemos decir que esperamos en Él confiadamente. Quiero invitarlo allí en este momento a abrir su escritura, a abrir la Biblia. Hay un salmo que quiero compartir, varios versículos de él, el Salmo 42. Salmo 42. Busquen su Biblia, por favor, el Salmo 42. Un salmo bastante conocido. Espero que sea bastante conocido. Salmo 42. ¿Puede glorificar al Señor? Amén. Le damos gracias a Dios porque la palabra del Señor nos edifica, nos instruye, nos alienta. Vamos a leer del versículo 1 a 3 y vamos a hablar la palabra en esta tarde como referencia al Salmo 42, versículo 1 al 3. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay una pregunta que se hace el salmista y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Versículo 5 tiene otra pregunta y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso siguiente: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Vamos hasta el último versículo, que tiene una pregunta repetida como en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que en esta tarde, Señor, hemos de compartir y edificar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nuestra alma, Padre, tú la conoces a la perfección. Te damos gracias porque en medio de ese conocimiento tú nos hablas siempre también, Señor, conociendo la condición de cada uno de nosotros. Hablas a nuestra alma a tiempo. Gracias te damos porque esa voz tuya, Señor, está palpable cada día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Hay varios salmos que escribió David, pero no todos ellos fueron escritos por este salmista. Otros salmistas también escribieron escrituras en relación a este libro de los salmos. Uno de ellos es precisamente este salmo, el 42. Si usted se fija en el encabezado o el título de este salmo, dice que fue un masquil de los hijos de Coré. Nosotros podemos pensar de qué se trata esto o por qué dice esta referencia. ¿Quién era Coré? Coré, si nosotros nos damos un poco más a la historia que nos habla el libro de los Éxodos, cuando Moisés traía a Israel, lo estaba liderando en el desierto, hubo un hombre llamado Coré. Coré fue un levita, fue uno de los que estaban al servicio del tabernáculo de reunión.
Coré, como su descendencia tenía una promesa del Señor, era parte de los que estaban a cargo de los utensilios, era el encargado, él y otros, de transportar todo lo que era el arca de reunión de un lugar a otro, cuantas veces se movieran de un lugar a otro. Coré y los demás que trabajaban junto con él en esa labor, en ese ministerio, eran los encargados de transportar el arca, como les mencioné, la mesa que se usaba donde estaban puestos todos los utensilios, el candelero, los altares que se usaban, cada una de las cosas que se ocupaban en lo que era el tabernáculo de reunión. Pero también Coré tenía una función bien importante, que era como guardianes de lo que comprendía el santuario. Entonces Coré, estando bajo ese trabajo, bajo esa labor, llegó el momento en que no aceptó el liderazgo o la autoridad espiritual que tenían Moisés y Aarón para con ellos. Tanto como Coré, Datán y Abiram son tres personajes que la palabra nos menciona, que fueron los iniciadores de una rebelión en contra de los líderes que Dios había levantado, del sacerdote Aarón y de Moisés, líder de Israel en ese tiempo. Coré fue uno de los que promovió esa rebelión, conquistando el corazón de 250 hombres en ese tiempo, varones que eran de los principales que trabajaban al servicio de la obra de Dios. Sin embargo, ellos no se detuvieron. Pensaron que se estaban rebelando solo contra estas dos autoridades, pero la rebelión iba directa para con Dios. Si usted recuerda esa parte de la escritura, se va a dar cuenta que Dios trajo juicio contra Coré, contra su familia de Datán y contra la familia también de Abiram. Dice la escritura que la tierra se abrió y los consumió, los tragó a vista de todos los demás. Pero dice la escritura también, en el primer libro de Crónicas, encontramos, y en Números está descrito también, que los hijos de Coré no perecieron, no murieron en ese momento. Los hijos de Coré eran pequeños. Ellos no tuvieron complicidad en lo que su padre estaba haciendo. Ellos simplemente estaban, hermano, se dieron cuenta con el pasar del tiempo, de las horas, del momento que en esas circunstancias se vio su padre Coré. Sin embargo, los niños no perecieron. El Señor tenía propósitos diferentes con ellos. Cuando nosotros vemos este Salmo 42, encontramos que se trata de esos hijos que quedaron de aquel tiempo, cuando la rebelión que tuvo Coré. Los hijos de Coré, en el tiempo del reinado de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de otros reyes inclusive, o líderes religiosos de Israel, destacaron tanto por su servicio de adoración a Dios. Nosotros podemos encontrar en el libro de Crónicas capítulo 6, verso 31 al 38, una de las escrituras más impresionantes que nosotros podemos mencionar en este momento, porque dice la palabra, estos son los hijos, los que David escogió, los hijos de Coré, que puso al servicio del canto en la casa de Jehová. El cantor se llamaba Emán, era uno de los hijos de Coré, fue seleccionado por David. Pero si nosotros recordamos la vida de David, vamos a entender que David no fue colocado en el trono de la noche a la mañana. La vida de David tuvo una situación, hermanos, diferentes momentos, diferentes etapas. Usted se recuerda cuando Saúl lo quería matar porque fue ovacionado por Israel, diciendo que él pudo matar más gente que ni el mismo rey Saúl. Y en ese tiempo David fue y se refugió en una cueva. Muchos de los enlutados, de los afligidos, de los que estaban en opresión de espíritu, se refugiaban en esa cueva, en la cueva de Adulam.
Cuando nosotros recordamos esto, entonces nos damos cuenta que es muy probable que David en ese tiempo encontró a los hijos de Coré. ¿Por qué le digo esto? Porque los hijos de Coré se encontraban en una situación de un recuerdo de tristeza. La Biblia menciona que cuando alguien se encontraba, los hijos de Coré le preguntaban, ¿de quién eres hijo? Y ellos contestaban, soy hijo de Coré. Y cuando ellos daban esta respuesta, los que lo escuchaban le decían, eres un maldito, vete de mi vista. Porque recordaban lo sucedido con su padre, la traición que había hecho al rebelarse en contra de la autoridad que Dios había establecido en el tiempo de Moisés y de Aarón. Sin embargo, David pudo mirar algo diferente en estas personas, en estos hombres. Los hijos de Coré fueron tomados en una autoestima tan elevada, fueron puestos a un nivel tan alto, que ellos no se categorizaban a los ojos de Dios como lo había hecho su padre. Los hijos de Coré no solamente eran cantores, eran escribas de salmos. Si usted mira en la escritura, hay muchos salmos que ellos escribieron y se va a dar cuenta que son de los salmos tan reflexivos que nosotros podemos encontrar, pero que hablan de vidas restauradas, de vidas que siempre se refugiaban en la presencia de Dios. Fueron músicos, sirvieron en el templo por cientos y cientos de años, sus generaciones sirvieron al Señor. Escribieron cantos, profetizaban. Ellos eran porteros también del lugar del templo, de ese lugar de reunión. Tenían, hermanos, posiciones elevadas en el ministerio que comprendía el trabajo del templo desde el tiempo de David. Cuando nosotros vemos la escritura que está en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, versos 18 y 19, encontramos algo tan hermoso. Quiero leérselos. Dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Pero mire lo que dice enseguida. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí está mencionando a los escritores de este salmo, los hijos de Coré. Dice, se levantaron, unos se postraron con su rostro a tierra. Era un momento, hermanos, en lo que la presencia de Dios descendió en aquel lugar. Josafat se inclinó, asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén. No estamos hablando de 10 personas, de miles de personas adorando al Señor, postrados. Pero estos músicos, estos levitas, estos cantores, ellos alzaban fuertemente su voz para adorar a Dios. Esto sucedía en el tiempo en el que los hijos de Coré adoraban a Dios, formaban parte de la adoración en el templo. Pero de pronto el panorama cambió y encontramos un salmo como el que acabamos de leer ahorita, que seguramente fue escrito en un momento tan drástico, tan difícil, por lo que el salmo nos habla. Algunos han dicho que ese salmo nació debido a la cautividad de Jerusalén y de Judá por el rey de Asiria. El lugar donde vivieron, o el territorio que abarcaban los hijos de Coré, fue justo esos territorios donde el rey de Asiria conquistó. Podemos pensar que estos hombres, algunos de los hijos de Coré, que la Biblia menciona 3 de ellos, podemos pensar que fueron llevados cautivos también. El escritor entonces está narrando un panorama de exilio. Está en un lugar distinto a Jerusalén. No podía ir al templo para adorar. Usted puede imaginarse una persona que desde pequeño vivía en el templo, porque eso hacía Coré. Es decir, cerca de lo que era la presencia de Dios,
su padre sirvió en un tiempo fiel a Dios hasta que se rebeló. Sus hijos miraron de alguna forma, conocieron lo que era el servicio a Dios. Se envolvieron en lo que eran los levitas, el ministerio del canto, de la profecía, de la escritura de los salmos. Y de pronto son llevados cautivos donde no hay nada más para adorar, donde simplemente el enemigo está acechando y haciendo burla, porque este salmo dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Se burlaban de ellos. Le preguntaban: ¿dónde está el Dios que tú adorabas? ¿Dónde está tu Dios ahora? Es lo mismo que le hicieron al Señor Jesús cuando estaba en esa cruz. Cuando le decían: pues si eres hijo de Dios, pide a Él que venga y te salve, te rescate, haciendo burla de lo que es el poder, de lo que es el señorío de Dios mismo, la autoridad de Dios mismo. Este salmista nos está hablando de un panorama de distancia, de un anhelo de distancia, de un anhelo que él tenía en su alma. Este salmo habla de alguien que está, hermano, desesperado porque añora volver al tiempo de comunión con Dios, porque anhela volver al lugar de reunión, porque anhela estar, como decía David: aunque sea un día en tus atrios, es mejor un día y no 1000 fuera de ellos. Decía mismo David: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, aunque no pueda entrar, pero no estar lejos de ellos, no 1000 años fuera de ellos. Es la manera como este salmista expresaba también un anhelo por la presencia de Dios, un anhelo por estar en el templo. Él decía: me acuerdo de estas cosas, de cómo yo iba con la multitud y los conducía hasta el lugar de reunión, entre voces de alegría y de alabanza, porque era uno de los cantores, porque era uno de los que guiaban al pueblo en la adoración, en el regocijo, en las fiestas que Israel tenía, y ahora ya no lo podía hacer. Estaba lejos de Jerusalén, de Israel, estaba lejos de Judá, estaba lejos del templo, estaba lejos del lugar donde podían reunirse, estaba en un lugar donde solamente había opresión, donde solamente había soledad. Estaba en un lugar donde no podía elevar su voz con libertad. Y él anhelaba ese momento una vez más en su vida. Este es uno de los salmos que nos hace reflexionar, que nos hace pensar: ¿dónde estoy yo en este tiempo? Y no me refiero a un lugar físico. Espiritualmente, ¿en qué lugar estoy? ¿Cómo me encuentro yo en este tiempo? ¿En qué condición está mi alma? ¿Pasiva, conforme, satisfecha con lo que hasta ahora yo puedo hacer o tengo para con Dios? ¿Cuál es mi condición? El salmista expresaba y decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Por qué se figuraba él, o por qué llevaba de esa manera su vida, a hacer una similitud como ese siervo, como ese animalito? Es que la sed de un siervo, mi hermano, aumenta en la medida que va huyendo de su cazador. La sed de un siervo no es la misma como cuando va en un caminar tranquilo y continuo o normal. La sed del siervo aumenta porque no puede caminar tranquilamente. Tiene que correr, tiene que estar su vista alerta para huir del que quiere apresar, de su enemigo. Y el siervo busca ansioso un lugar de aguas, un lugar, un torrente de aguas, un riachuelo o un río donde él pueda refugiarse en esas aguas. ¿Por qué? Cierto que no es un animalito dado para vivir dentro de las aguas, pero el siervo por instinto sabe, por instinto se conduce a las aguas, porque sabe que al llegar a ese riachuelo, a esas aguas, sus huellas quedarán borradas de aquel cazador. Y llegando entonces a las aguas,
no solamente va a saciar su sed por estar huyendo del cazador, sino también va a salvar su vida de ser apresado por el cazador. El siervo, dice esta escritura, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Decía el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No buscaba comodidades este escritor. No buscaba de honores, no suspiraba por los honores que quizás en el pasado pudo haber tenido. No anhelaba más que la comunión con Dios, que no podía tener en ese momento de una misma forma. Y él decía, es lo más vital para mi vida. Así como el siervo busca el agua, porque es lo más vital para su vida, así el salmista decía, es lo más vital para mi vida, las aguas que anhelaba en su alma. No era por cualquier cosa nada más, no solo por saciar su sed, era porque podía resguardar su vida y estar bajo el peligro liberado. Nosotros podemos depender de muchas cosas, mis hermanos. Nosotros podemos huir de muchas cosas. Podemos tratar de hacer muchas cosas por sobrevivir. Pero algo que estos animalitos hacen por instinto es buscar las aguas. El salmista entonces decía, así como este siervo está sediento, así mi alma está sedienta. Y dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios. Pero no era de cualquier Dios, él decía del Dios vivo. Del Dios vivo. Seguro que en el lugar donde estaba en cautividad había muchos dioses, pero no eran el Dios que él había conocido. No era el Dios que él había adorado. No era el Dios vivo al cual él había servido. No era el Dios en el cual él se había refugiado. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto habla de un anhelo sincero, de un anhelo genuino que hoy en día no se ve. Él decía, ¿cuándo? ¿Cuándo se llegará el día de poder llegar a ese lugar, de poder presentarme delante del Señor? Él anhelaba, el escritor anhelaba que ese momento llegara. Está recordando todo lo que vivió. Y sabe que no es malo recordar. Cuando los recuerdos glorifican y nos llevan a edificar nuestra alma para con el Señor. Pero cuando usted recuerda y esos recuerdos lo dañan, hermano, hay un peligro. Dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y su mente está yendo cuando dice, me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de lo que yo viví, me acuerdo lo que yo hice, me acuerdo cuando yo conducía, cuando yo iba al frente entre el pueblo de alegría, entre la alabanza. Me acuerdo de cómo el pueblo se regocijaba. Yo me imagino a este hombre como la Biblia nos narra a David, cuando dice que iban en victoria y que su esposa lo menospreció por cómo iba él danzando. Y le decía, ¿cómo te has exhibido? ¿Qué ridículo has hecho? Yo creo que estos hijos de Coré eran semejantes a David. Había en cierta forma una empatía, había una forma semejante de ser para adorar a Dios. Y este hombre decía, yo anhelo esa libertad, yo anhelo ese momento de poder adorar a Dios, de poder tocar el instrumento, porque varios de ellos no solamente eran cantores, eran músicos. Y decía, anhelo estar con el pueblo en fiesta. Los hijos de Dios, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, desde que el Señor los rescató, ellos comenzaron a mostrar la fiesta que hacían para Dios. Cuando cruzaron las aguas, que Faraón quedó sepultado con sus jinetes, con su ejército. Dice la escritura que lo primero que ellos hicieron después que estuvieron a salvo fue levantar un altar y adoraron también al Señor y entonaron cantos, hicieron danza. Tenían allí, hermanos, los instrumentos que eran sus manos, su voz, sus pies para adorar.
Y dice la palabra que todos se regocijaban. Ese era el ambiente que ellos estaban acostumbrados. El salmista sentía que se ahogaba. Sentía que su alma desfallecía porque no podía adorar a Dios. Pero llega el momento en el que le dice a su alma, hey, empieza a hablar. Yo no sé cuántos de ustedes hablan consigo mismos en ocasiones. Pero este salmista, los hijos de Coré comienzan a hablar a sí mismos y le dicen a su alma, espérate, espérate, porque estás yendo a los recuerdos, porque estás yendo al pasado y está bien, porque el pasado te está ayudando a recordar los momentos bellos de alegría en el Señor. Pero le dice a su alma, espérate, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El abatimiento, mis hermanos, es un sentimiento que a cualquiera nos puede envolver en cualquier momento. A cualquiera. El abatimiento es algo que nosotros no podemos evadir en algún momento. La palabra abatir significa derribar, significa derrocar, echar por tierra, significa humillar, hacer perder el ánimo, las fuerzas y el vigor. Eso es estar abatido. Y el salmista le dice a su alma, ¿por qué te abates? Pero le dice también, ¿por qué te turbas? Y el turbar es alterar o interrumpir el curso de algo. Alterar o interrumpir el curso de algo. Pero también es no tener quietud. Es interrumpir violentamente la quietud. No sé cuántos de ustedes han vivido esto en algún momento. Que usted estaba tranquilamente quizás en casa, trabajando, en la escuela, en algún lugar, de pronto le interrumpen la quietud por algo que sucede en su vida. Le interrumpen de manera violenta cuando recibe la noticia de algo. Eso es el abatimiento. Eso es también el turbarse, lo que el salmista estaba sintiendo. Y le dice a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El salmista está en un estado de decaimiento, literalmente decaído. Está abatido, está como una persona derribada, alguien que ha sido humillado, que ha perdido la fuerza, que no tiene quietud, no tiene paz. El abatimiento, mis hermanos, puede llegar a disminuir nuestra fe en Dios. Puede llegar a disminuir nuestra fe en Dios. El salmista está hablándole a su alma y le dice, detente ahí. ¿Por qué estás turbado dentro de mí? ¿Por qué te abates dentro de mí? Es como si está reaccionando, como cuando el hijo pródigo dice, volvió en sí, dice la palabra. Reaccionó. Muchas veces nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos lleven a deprimir, a entristecer, a perder la fe en Dios inclusive. Pero debemos de frenarlos. Debemos de ponerles un alto y decir, espera, detente, detente. El salmista le dice a su alma, párate ahí, detén tus pensamientos. No estaba enfrentando a nadie más, estaba enfrentando a sí mismo lo que estaba sucediendo. Estaba confrontándose a sí mismo con lo que su vida estaba pasando. Y luego él dice, ha sido mucho tiempo en los que mi alimento ha sido pan de día y de noche, solamente lágrimas, depresión, tristeza. Pero dice, ya no puedo seguir así. Hay dos cosas que Dios usa para fortalecer nuestra alma. Dos cosas que Dios usa para fortalecer nuestra alma. Es la fe y es la esperanza. La fe y la esperanza. ¿Por qué la fe? Porque la fe nos hace creer en lo que Dios ya hizo por nosotros. La fe nos lleva a declarar lo que Dios ya hizo por nosotros. Nosotros no vimos cuando Cristo fue clavado en esa cruz del madero, pero sí lo leemos en la palabra. Y cuando usted lo lee en la palabra, usted dice, esta es la palabra de Dios. Y esta palabra no me miente y esta palabra es verdad.
Cuando usted lo lee en la palabra, usted se alimenta de fe, su vida, su alma. Entonces, el Señor usa esa fe para dejarnos saber que hay hechos que Él hizo por nosotros y nosotros los podemos creer. Pero lo otro es la esperanza. Y la esperanza nos habla de lo que Dios hará por nosotros. La esperanza nos habla de lo que todavía no ha sucedido, pero que Dios lo va a hacer por nosotros. Y en este momento, el alma de este salmista, de este escritor, de este hijo de Coré, está necesitando de esa esperanza. Él tuvo fe para todo lo que pasó en el tiempo antiguo. Él tuvo fe por lo que sucedió aún desde que era niño. Él tuvo fe y miró la mano y la provisión de Dios en el desierto. Él tenía fe en muchas circunstancias que había vivido. Dios había restaurado su alma al punto de colocarlo en una posición espiritual bien elevada. Tanto que hoy podemos leer varios de estos salmos. Pero en ese momento le dice a su alma, espera en Dios. Y le dice, estás abatida, me estás turbando. Y le dice, espera en Dios. ¿En quién espera usted cuando su alma está turbada? ¿En su amigo? ¿En su amiga? ¿En el pastor? ¿En el líder? ¿En quién espera usted cuando su alma está angustiada? Cuando usted está turbado, está abatido. El salmista le dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahora quizás no le estoy alabando, pero esa porción, mis hermanos, habla de un futuro. Dice, aún he de alabarle. Lo ha alabado en el pasado, ha alabado, ha glorificado al Señor en el pasado, pero ahora le está diciendo, espera en Dios. No le está diciendo, espera que van a mandar por nosotros a rescatarnos. Espera en una persona, en el rey que está ahora sobre Jerusalén. Espera en el que está gobernando en Judá. Espera en el poderoso ejército de Israel. No, le está diciendo, espera en Jehová. Espera en Dios. Cuando nosotros sentimos que no hay una respuesta, la fe quizás nos está fallando, se ha debilitado, pero la esperanza nos habla de lo que Cristo va a hacer, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y el salmista está hablando de esa esperanza a su alma. Y mire lo que dice el Salmo 46, que también fue escrito por los hijos de Coré. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Dice, del río sus ondas alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Jehová de los ejércitos, dicen ellos, está con nosotros. Y dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermosas palabras lo que estos hombres pudieron escribir más adelante. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué tremendo lo que este escritor menciona. Jacob fue el engañador. Jacob fue el que, hermano, usurpó, el que ocupó el lugar, el que tomó la primogenitura que no le correspondía. Jacob era el tramposo. Jacob era el que hacía tretas para poder lograr lo que conseguía. Y sin embargo, ellos dicen, nuestro refugio es el Dios de Jacob. De Jacob, de aquel que aunque se portó como se portó, sin embargo Dios lo rescató, Dios lo cambió. Nos habla de lo que Dios había hecho también por estos hijos de Coré. A pesar de la descendencia y de maldición que podía haber acarreado en sus vidas por lo que su padre había hecho, el Señor los rescató, el Señor los cambió, el Señor les dio un lugar de honor, una posición privilegiada.
Yo puedo ver este salmo y otros más que ellos escribieron, y el solo hecho de decir Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Por lo tanto dice, no temeremos, aunque los montes sean removidos, no temeremos. Uno de los nombres de los hijos de Coré es Asir. Asir significa prisionero. Quizás en muchos momentos él se sintió así, como un prisionero, como alguien que no podía escapar de una manera libre para adorar a Dios. El otro nombre es el Caná. El Caná significa Dios ha fundado. Dios ha fundado. Cuando yo veo el significado de estos nombres, él sabía en quién estaba su vida. Él sabía quién lo había fundado, quién lo había establecido. Pero el otro nombre de los hijos de Coré es Abiasaf, que significa mi padre ha reunido. El Señor los reunió a los hijos de Coré para adorar el nombre de Dios, para glorificarlo. No importaba, mis hermanos, en la condición que ellos vivieron. El Señor los volvió a rescatar. El Señor los volvió a levantar. Por eso este salmista le dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y le dice, salvación mía y Dios mío. Cuando estas palabras las escuchamos, hablan de alguien que sabe perfectamente quién es Dios para ellos. Dios su Salvador dijo, salvación mía, y Él es mi Dios. Dice, Dios mío. Aquí Él no menciona al Dios de Israel, Él dice, Dios mío. Se adueñaba de Dios como el todo para Él. Mencionaba a Dios como el Salvador para su vida. No solamente un Salvador para perdón de pecado, mis hermanos. Habla de un Salvador para toda circunstancia, para todo momento, para los momentos de crisis como los que él decía en este tiempo que estaba viviendo. Le decía a su alma, acuérdate, aún he de alabarle. Yo le invito a estar de pie en esta noche. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.